El doctor Gerardo Herrera Corral nació en Delicias, Chihuahua, en 1963. Es investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y se ha especializado en física experimental de altas energías. Ha realizado numerosos proyectos en México y en el extranjero. El que hasta la fecha es su trabajo más destacado es el que realiza en el proyecto ALICE en el Centro Europeo de Estudios Nucleares. El doctor Herrera Corral se encuentra de visita en nuestra ciudad, invitado por el Museo de Ciencias de la UAS. Muy amablemente accedió a responder algunas de las preguntas que le hicieron los niños entrevistadores de Chinchilagua y también los asistentes del Club Infantil de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él nos contó cosas como la clase de trabajo que desarrolla en el CERN, cuál es la importancia de este trabajo y cómo se relaciona su proyecto con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué decidió ser científico? Sí, yo tenía como 9, 10 años, yo estaba en quinto año de primaria, cuando ocurrió algo que no he podido olvidar. Que un día el profesor Israel, así se llamaba, llegó a la clase con un microscopio. Y a lo mejor a ustedes ahora eso no les parece nada fantástico, pero en mis tiempos, ya hace rato, pues no era que uno tuviera acceso a un microscopio donde quiera y a cada rato. Fue la primera vez que yo vi un microscopio. Lo llevó a la clase. Y en algún momento dijo, ok, ahora se van a formar y vamos a poner aquí en el microscopio una gotita que había un charco allá afuera, siempre hay charcos. Y entonces puso una gotita en el microscopio y todos hicimos fila para ver en el microscopio. ¿Sí saben lo que es un microscopio todos, no? Sí. ¿Todos han visto un microscopio? Sí. Ya tengo un microscopio en mi casa. ¿Ya ves? Pues sí, ahora ya hasta los venden en las mercerías. Mi abuelo tiene uno. ¿Un microscopio? ¿Ya has visto por él? ¿Has visto? No. Pues te recomiendo que veas. Yo sí. Yo estuve muy interesado viendo el microscopio y después de la gotita del charco que puso ahí, cuando la puso yo me di cuenta que había un mundo de vida en el agua de charco. Había una cantidad de cosas ahí dentro que no se veían. Pero después, el profesor había llevado una cebolla y cortó un pedacito de la cebolla y la puso al microscopio. ¿Ustedes han visto un pedacito de cebolla en el microscopio? Pues sí, yo sí. Y yo no sé si será cierto o será mi imaginación, pero yo recuerdo el contorno dorado de la célula de una hojita de cebolla que se me quedó grabado para toda mi vida. Fue algo asombroso mirar a través de un microscopio. Yo no sé si fue eso, porque hay quien dice que no hay una experiencia que le cambie a uno la vida, que en realidad uno ya está de alguna manera motivado o no, ya uno es curioso o no, en fin. Pero es una experiencia que a mí me gustó mucho, que yo tenía su edad cuando la viví, eso fue algo muy importante. ¿En dónde trabaja usted? Yo trabajo en el laboratorio más grande del mundo. Está en Ginebra, en Suiza. Y aunque también tengo un laboratorio aquí en México, en realidad la parte más intensa de mi trabajo se hace allá. Es un laboratorio que es muy interesante porque es un laboratorio muy grande y donde se hace investigación muy interesante, pues es lo que hacemos nosotros ahí, pero también por la manera como trabaja. Es una colaboración internacional. Es un laboratorio que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los países europeos habían estado en guerra, justo después decidieron hacer proyectos conjuntos para incentivar la paz entre las naciones. Y entonces de pronto en 1954, cuando hacía poquitos años los franceses y los alemanes se estaban matando unos a otros, de pronto estaban ahí todos trabajando juntos en un proyecto de investigación científica. De tal suerte que el CERN es un proyecto también de paz. Ahí estamos científicos de todo el mundo. La cafetería donde comemos todos los días parece una torre de Babel. Se escuchan todos los idiomas del planeta. Entonces es eso, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares es un lugar muy especial. Y ahí, en ese lugar, pues se decidió construir un laboratorio que es hoy en día el acelerador de partículas más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones. ¿Qué es
eso del Gran Colisionador de Hadrones? Es un anillo enorme con casi 30 kilómetros de perímetro que está por debajo del nivel del suelo. Y ahí se aceleran a los protones, unas partículas pequeñitas, microscópicas, se las lleva a la energía más alta jamás lograda y se las hace chocar. Y aunque ustedes puedan pensar que curioso, que raro y por qué, en realidad el interés de los físicos como yo, que nos vemos ya más grandecitos que ustedes, es muy parecido a lo que ustedes imaginan. Hacemos eso nomás para ver qué pasa. Así. Nomás para ver qué pasa cuando se hace chocar a dos objetos. Y eso lo vienen haciendo los físicos desde hace rato. Solo que los hacen chocar y ven que se hacen pedacitos y estudian cómo se hacen pedacitos y demás. Y después se preguntan qué pasa si los hago chocar a más alta energía y a cada vez más alta energía. Y para eso, para ver qué es lo que pasa ahí, pues es necesario tener unos ojos muy buenos. Y los ojos que nosotros tenemos nos sirven para ver qué es lo que pasa a nivel microscópico con los protones que chocan. Así que es necesario construir detectores. Y uno de los detectores que ve qué es lo que ocurre cuando chocan estas partículas se llama ALICE. ALICE en inglés significa a Large Ion Collider Experiment. Eso son siglas, ¿no? Pero los físicos buscan la manera de acomodar el nombre para que haga alusión, para que evoque, para que nos haga recordar algo. Y en el caso de Alice, pues se trató de recordar a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ustedes ya han leído esa historia de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Se la han leído? Se trata de una niña que estaba en el bosque y que estaba persiguiendo un conejo, pero en eso se cae en un hoyo. El agujero es muy, 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 muy profundo y se fue a un mundo donde habían cosas locas. A los físicos les gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas, porque ahí en esa historia ocurren cosas que nosotros podemos observar en el mundo microscópico, que son reales, que son tan reales como mágicas. Y el experimento en el que yo trabajo se llama Alicia. ¿Por qué es eso? Hay un agujero. Los físicos hicieron un agujero enorme, de más de 80 metros, casi 100 metros hasta la parte más baja, por debajo del nivel del suelo. El detector, así le llamamos, Alicia, está ahí en un hoyo, así como el del cuento. Oiga, ¿cómo se ve cuando chocan los protones? En realidad no se ve nada, con los ojos no se ve nada. Si ustedes, bueno, para empezar, van todos los protones por un tubo, un pequeño tubo así, que está al vacío, que es oscuro, silencioso. Cuando el experimento está corriendo nadie está ahí, nadie puede estar ahí. Todo el mundo se sale del agujero porque es una caverna. Y todo el mundo está trabajando siempre en la caverna y preparando todo, pero cuando ya va a funcionar, pues todo el mundo deja todo como debe estar y todo el mundo se sale porque se cierran las puertas, se apagan las luces y no hay más gente abajo en la caverna. Una vez que empieza a funcionar el acelerador y a producir esas colisiones, no debe estar nadie ahí porque se produce radiación y por medidas de seguridad nadie debe estar expuesto. Entonces todo sale por unos cables y allá arriba en la superficie hay un cuarto de control y como los físicos son medio infantiles, pedimos que en el cuarto de control hubiera una pantalla grandotota. Y ahí en esa pantalla grandotota estamos proyectando continuamente ese choque de protones y ahí lo vemos. Solo que no es exactamente lo que se ve, lo que se vería con el ojo, ¿ah? Eso es reconstruido con un detector. Entonces se producen un montón de partículas que salen volando por todos lados y les ponemos colores, así que si eso es un pión le ponemos verde, y si eso es un kaón le ponemos azul, y si eso es un protón le ponemos rojo, así que se ve eso maravillosamente colorido. Le iba a preguntar también sobre el nuevo descubrimiento del bosón de Higgs. El CERN se ha planteado este gran proyecto que tiene muchos años y que ha costado mucho dinero y que va para muchos años más de investigación. Se ha planteado 5 preguntas importantes. Una de ellas ya está resuelta.
Es el problema de la masa y se resolvió el 4 de julio de 2012, hace 2 años, cuando se descubrió el Higgs. Encontramos que el mecanismo es el responsable de la masa, de que las cosas tengan una resistencia a moverse, que haya una inercia. Ya lo entendemos, es el mecanismo de Higgs. Ese es solamente el primer gran descubrimiento, esperamos que haya más. Esos otros 4, ¿no? Pero resulta que ahí, para encontrarlo, pues se hicieron chocar protones contra protones a muy alta energía. Los físicos no hablamos de velocidad, porque no tiene mucho sentido hablar de velocidad a energías muy altas. Hablamos de energía mejor, eso tiene más sentido. Un día te darás cuenta por qué, no vamos a entrar en tanto detalle. Viajan a la velocidad muy cercana a la luz, chocan y la energía es suficiente para producir una partícula que se llama Higgs. Pero ese Higgs desaparece rápidamente, produciendo 4 leptones típicamente. El modo de oro produce 4 muones y nosotros los podemos ver en los detectores, los reconstruimos y los proyectamos ahí. En una maraña de partículas aparecen 4 líneas rectas que delatan la presencia del Higgs. Así lo vimos en la pantalla. Y todo el mundo brinca de jubilón. ¿Cuál es tu más gran experimento, que sea? Ya, el experimento más interesante, más curioso, más bonito que yo he hecho es el que estoy haciendo ahora. Siempre es el más reciente. Y ahora estoy haciendo un experimento con unas niñas. Y fíjense, para que ustedes pongan atención, que también para los niños pueden hacer investigación. Este año, 2014, el CERN, el laboratorio donde trabajamos, cumple 60 años. Y como cumple 60 años, pues abrió un programa para niños de todo el mundo. Y les dijo, pero fíjense que los premios que dan los físicos dan premios así, les dijo, de premio al equipo ganador le vamos a dar tiempo de haz. Es decir, le vamos a dar un rayo de protones para que hagan ahí un experimento. Y entonces unas niñas me buscaron y pusimos una propuesta y no ganamos. Y otros niños acá, hubo 2 equipos mexicanos que presentaron propuesta y yo los asesoré, pero no ganamos porque se equivocaron los del CERN, no escogieron al mejor. Pero como está bien interesante el experimento que propusimos, lo estamos haciendo ahora con las niñas. Y queremos ver qué pasa con cianobacterias, bacterias que son, como ustedes las conocen porque son algas, son las que hacen el limo en el agua, ¿no? Se ve verde cuando, ¿se han fijado? Cuando dejan el agua estancada ahí en la fuente, se forma como verdoso así. Esas son bacterias que son muy importantes porque son las primeras que aparecieron en la Tierra. Cuando todavía no había vida en la Tierra, las primeras organismos vivos fueron estas cianobacterias. Y queremos entender cómo fue que ocurrió eso. Y con esa niña estamos haciendo un experimento que ya les platicaré después qué pasa. ¿Existen los Transformers? Los Transformers es una idea que a mí me gusta mucho. Eso está bien interesante. En el Cinvestav, donde yo trabajo en el departamento de física, pero hay otros departamentos. Hay uno de ingeniería. Y saben que hay unos ingenieros ahí que están haciendo una especie de robot, una especie así como de estructura que se pone en el cuerpo. Por ejemplo, tienen un brazo. Y entonces no es exactamente un brazo, porque ese te lo pones acá, pero eso te hace más fuerte, porque el brazo tiene todo lo necesario para ser más fuerte, ¿entiendes? Eso es un proyecto real, eso lo están haciendo ingenieros en el Cinvestav, así que no estás tan perdido. Si te interesa, tienes dónde ir y trabajar en eso. ¿Cuál es su comida favorita? Me gusta mucho el helado. Cuando ya nada más me quedan 5 litros de helado en el congelador, me empiezo a poner muy nervioso, me preocupo y me voy al supermercado por más. ¿Cuál es su película favorita? Para niños, ¿saben cuál me gustó mucho? Es más, es así, es una de las mejores películas. Es una de las mejores películas que yo he visto. Y ustedes también la vieron. Monsters, Inc. ¿La vieron? La primera, porque
¿Saben ese truco de las puertas? Sí. Eso es fantástico. Eso a los físicos nos gusta. Cuando se sale la niña. Eso es maravilloso, ¿no? Hasta aquí esta entrevista con el doctor Gerardo Herrera Corral, científico mexicano que trabaja en el Gran Colisionador de Hadrones del Centro Europeo de Estudios Nucleares. Y si ya les picó la curiosidad por saber más acerca del proyecto ALICE y del trabajo que se desarrolla en el CERN, mañana 8 de septiembre a las 6 de la tarde, este invitado tan especial de nuestra casa de estudios dictará una conferencia sobre el tema en el patio central de la Rectoría de la UAS. No se la pueden perder.